Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eddie Einar y me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta segunda parte de lo que es funcionalismo. Ahora vamos a ver esta parte del funcionalismo estructuralismo un poco más a detalle para poder hacer una mejor, un mejor análisis de lo que es esta parte. Entonces, bueno, pues ya habíamos visto en una primera parte los elementos que conformaban con los teóricos iniciales. Recuerden que esto es teorías de la comunicación sin dolor. Y pues bueno, hay un contexto histórico, los datos biográficos más relevantes, esos investiganlos ustedes, es de verdad nefasto que de pronto les pongan datos biográficos en una presentación universitaria. Sí, ¿por qué? Porque lo que nos interesa no es la vida de ellos, lo que nos interesa es el legado y lo que hicieron, es decir, sus influencias, la ubicación dentro de la corriente sociológica, su visión de la sociedad, la relación sociedad-educación y sobre todo la visión crítica. Hemos visto el contexto histórico. Todo empieza con la Primera Guerra Mundial en 1914 a 1918. Luego vino la Revolución Rusa de 1917 y vino la gran prosperidad durante la década de los 20, que yo siempre les sugeriré y les pediré a todos que se den un poco de tiempo para entender cómo fue la época de oro de verdad. Estamos a más de 100 años, bueno, a 100 años de lo que fue esa época y representó un lugar, un momento de verdad que nadie hoy se imagina. Los Estados Unidos de verdad navegaban en dinero y tenían mucho crecimiento a partir de todo eso. Pero bueno, eso es cuestión de otra historia. También vino el famoso quiebre económico y político, la política nacional de los Estados Unidos, y la Gran Depresión de la década de los 30, después del crack del 29. Se crea el fascismo italiano con Mussolini, viene el welfare o el estado de bienestar, que ustedes deberán encontrarlo bastante bien, y surge una idea que es el American Way of Life, es decir, el estilo de vida americano. La Universidad de Harvard aglutina a las mejores mentes y entre ellos están Sorokin, Merton, Davis, Moore y Goldner. Las influencias más importantes de todo esto son Emil Durkheim, Marshall, Merton, Comte, obviamente Marx y Malinowski. Pero no podemos dejar atrás a Weber, a Pareto, a Saint-Simon, a Sorokin y obviamente la teoría de la Gestalt. La ubicación dentro de una corriente sociológica nos hace crear y entender que el estructural funcionalismo encuentra sus principales luces en las teorías positivistas de orden y progreso, el funcionalismo organicista antropológico de Malinowski, en el estructuralismo de Levi-Strauss, en el funcionalismo relativista de Merton, en la teoría de la acción social de Max Weber, el elitismo italiano representado por Pareto, y en los principales postulados de Saint-Simon, Augusto Comte y Emile Durkheim. Cuando se efectúa un análisis estructural para diferenciar a las partes, se toma en cuenta en la mayor parte de los casos las funciones que las distinguen. A partir de esa operación es posible determinar su posición en el todo, es decir, encontrar qué funciona para darle vuelta a todo. Pregunta: alguno de ustedes que tiene algún coche, de pronto el auto no quiere avanzar y cuando llega el mecánico y ve que es algo así, ustedes no pueden creer que a una mole de 2 toneladas como son los automóviles no puedan caminar o funcionar correctamente por una cosa de este tamaño. Pues esa es la importancia del funcionalismo en una estructura. El funcionalismo, al plantearse como problema principal lo que cada una de las partes hace respecto del todo, tiene que considerar también a la estructura. De igual manera, podríamos decir que todo estructuralismo es funcional y que todo funcionalismo es estructural y que lo denominamos de una
manera u otra forma según el aspecto que denote más énfasis desde el punto de vista de estudio. El estructuralismo considera que no hay un hecho humano o social que no suponga una estructura que está conformada por el modelo orgánico que plantea un paralelismo entre la organización y la evolución de los organismos vivos, la organización y la evolución de las sociedades. El funcionalismo considera a la sociedad como un sistema, un todo formado por partes independientes, donde el cambio de una parte afecta a otras y al todo. La sociedad busca el equilibrio y los intereses que se presentan en ella. Actúan para mantener la tranquilidad y el orden. Entonces, nosotros vemos que en un gabinete presidencial de pronto están los secretarios de Estado, el de Turismo, el de Economía, el de Finanzas, etcétera. Y estos, una vez que no funciona algo o que se ha cometido algún error, son reemplazados como piezas de Lego para que vuelvan a insertarse dentro del sistema y continúe este funcionamiento. Lo mismo, por lo tanto, sucederá en una pandilla, sucederá en una organización, sucederá incluso en una familia. El estructural funcionalismo considera que el propósito de la sociedad es el de mantenimiento del orden y la estabilidad, y que la función de las partes de una sociedad o modelo en el que éstas están organizadas, la estructura social, servirá para mantener el orden y esa estabilidad. En este caso, el positivismo ha tenido un significado muy importante para el desarrollo de las teorías sociológicas contemporáneas, como el estructuralismo y el funcionalismo. Su limitación es el de utilizar el método de las ciencias naturales para explicar la sociedad y sus problemas sociales, aunque también su concepción se es empirista y contemplativa. Sin embargo, el positivismo queda limitado porque se vuelve elitista y no hace un análisis general de las estructuras sociales, sino se queda nada más en el análisis de lo que funciona para generar riqueza. Hay varios tipos de funcionalismo. El funcionalismo absoluto. Malinowski considera que cada costumbre, cada objeto material, cada idea y cada creencia desempeña una función vital, tiene una tarea de llevar a cabo, construye una parte indispensable de una totalidad orgánica. Además, la unidad de la cultura es el fundamento de la integración de la sociedad. En otras palabras, Malinowski atribuye a todos y cada uno de los elementos del conjunto una función especializada que lo distingue y que, consecuencia, hace necesario a todas las partes para el logro completo de la función del objeto. Es decir, Malinowski nos dice justamente lo que hemos venido observando. La unidad de la cultura es el fundamento de integración de la sociedad y ese punto hace que cada objeto tenga su función determinada. Es decir, lo mismo está el pintor o el escultor que el simple observador en función de lo que es una obra de arte. El funcionalismo relativizado, nos habla Merton, acepta la funcionalidad de la sociedad, pero la armonía total, no todas las estructuras sociales cumplen las funciones que afirma cumplir, sino otras, para lo cual establece conceptos operativos como funciones, manifiestas, latentes y disfunciones. También llamado funcionalismo relativo, desarrolla a partir de las observaciones de Merton, quien señalaba que no es posible afirmar que todo elemento social o cultural realice necesariamente una función indispensable y que además puede hablarse de disfunciones cuando una parte del todo, en vez de colaborar al proceso general, actúa en manera que se convierte en un obstáculo del mismo.
Esto quedaría un poco más que para las películas de suspenso, o pongámonos más en un sentido espiritual y bíblico. De acuerdo a esto, eran 12 discípulos que de alguna manera funcionaban dentro de ese espacio. Para funcionar correctamente, todos deberían cooperar. Sin embargo, de acuerdo a Merton, el hecho de que uno no funcione obstaculizaba la misión. La realidad es que en este caso, el hecho de que uno no funcionara era la función que tenía que ejercer para que se diera entonces todo el suceso que se contó después. Es decir, en ocasiones es necesario, sin contradecir a Merton, que algo no funcione correctamente para darte cuenta dónde está la falla y entonces reemplazar y poder continuar con esa idea. Hay la tercera posición, que es la del funcionalismo estructural, que enfatiza la relación entre las funciones y las partes del todo que la desarrolla. El funcionalismo estructural de Parsons estudia la sociedad misma, considerada en su globalidad, para buscar las funciones esenciales que deben ser desempeñadas por individuos, grupos o instituciones para que la sociedad se configure y perdure. Es decir, en este caso para Merton, la sociedad está globalizada y la globalización de esas funciones son los que permite que gire alrededor de una misma función. El representante fundamental o principal es sin duda Talcott Parsons y sus discípulos, quienes partiendo del funcionalismo y de la teoría de la acción social, intentaron crear una sociología científica como la única válida, además de promover una convergencia universal hacia ella. Y ellos lo decían: esta teoría es el resultado de la función de elementos internos de la sociología estadounidense, propios de la tradición intelectual y de su historia, como el positivismo individualista, el pragmatismo y el empirismo, con elementos europeos importados por los intelectuales emigrados. Fundamentalmente, estos elementos europeos son el elitismo italiano, la neutralidad valorativa y el funcionalismo antropológico británico. Ante esto, surgieron otras escuelas que consideran el macrofuncionalismo, es decir, el estudio de los sistemas a gran escala, y el microfuncionalismo, o sea, el análisis de los pequeños grupos. Es decir, estamos ante un nuevo planteamiento. Exactamente al estar a la mitad de esta presentación, nos encontramos con que ya no es el funcionalismo total de una sola sociedad o de un solo elemento, sino ya es el funcionalismo que se divide en el macrofuncionalismo para conocer cómo a gran escala funciona el mundo, y el microfuncionalismo que analiza esas pequeñas sociedades. Esto posteriormente, chicos, será conocido en el mundo como globalización y localización. Estos puntos son los que entonces podremos analizar posteriormente gracias a esta idea que tuvieron de las otras escuelas marcar el macrofuncionalismo y el microfuncionalismo. Pero todos ellos tenían una visión de la sociedad. La sociedad es un sistema, es un todo formado por partes interdependientes. El cambio de una parte afecta a las otras partes y al otro. La sociedad es un sistema de equilibrio. En la sociedad hay fuerzas internas y externas. Los intereses actúan para mantener la tranquilidad y el equilibrio. Las fuerzas presionan moderadamente para lograr los cambios. Y si no son de esa manera, entonces se llaman cambios bruscos o guerra o violencia o revoluciones. De cualquier manera, es una forma de funcionar. La noción de función se tradujo a las ciencias sociales particularmente desde el campo de la biología.
El sociólogo inglés Herbert Spencer desarrolló en el siglo XIX una analogía entre los organismos vivos y la sociedad. A esta escuela se le ha llamado por esa razón organicista. Y por la misma influencia del estudio biológico, se desarrolló la idea de función efectuada en las distintas partes que conforman el organismo social. Así entonces, si no me han entendido, Herbert Spencer hace una propuesta que le da un funcionalismo orgánico a la sociedad. Es decir, la sociedad se convierte en un ente vivo de acuerdo a Herbert Spencer. Y entonces esta sociedad tiene alma, tiene corazón, tiene sangre, tiene venas, tiene todos los elementos ideales para conformarse en un órgano estructural capaz de crear, de mantener una estructura social. Ante esto, hay una relación social-educación, que es indiscutiblemente la que hemos vivido desde que comenzamos nosotros como niños y entramos a aprender por primera vez. Desarrolla una mirada funcionalista, entendiendo a la sociedad como un sistema de interacción en el que existen diferentes posiciones y roles. Para Parsons, los sistemas están estructurados de manera que, integrada, los diferentes sistemas son compatibles unos con otros. Entonces, la sociedad de educación, para Parsons, los diferentes sistemas son compatibles unos con otros. A través de los sistemas se satisfacen necesidades sociales y humanas. ¿Cuáles son esos sistemas? Un sistema de escala que ustedes han vivido desde que iniciaron su educación. Es decir, ingresaron a la educación primaria y en el primario estudiaron el primero y de ahí tuvieron que aprobar las materias para pasar al segundo, generando una satisfacción que nos hacía no solo entender que podíamos acceder a un nivel superior, sino que habíamos aprendido culturalmente y satisfactoriamente las lecciones. Así sucedió para pasar a tercero, segundo, y fue creciendo tal como lo vimos en las otras estructuras. Primero, en el microsistema, el primario, vamos primero, segundo, tercero y vamos creciendo. Luego hay un microsistema, un sistema mediano que va el paso del secundario, el primario al secundario, y de ahí al bachillerato, y de ahí a la universidad, y ese es otro sistema. Entonces, los sistemas ejercen control evitando la desintegración y el conflicto, y además aseguran la sobrevivencia. Muchas veces por eso se procura que no haya deserción o una alta deserción, sino que se continúe dentro del sistema para que se vayan conformando los pasos de la estructura funcional. Para Parsons, todo sistema se caracteriza por el orden o interdependencia entre las partes. Busca el orden o el equilibrio. Está compuesto por partes que se influencian mutuamente. Mantiene límites como su entorno o ambiente y genera funciones de integración y distribución para asegurar su equilibrio. Cada sistema busca el cumplimiento de cada función de 4 imperativos funcionales. El primero, adaptación. Uno se tiene que adaptar para estar dentro de la función del sistema. 2, logro de metas, es decir, alcanzar los pasos que nos van a llevar al siguiente escalón. 3, integración, que nos permitirá ir creciendo conforme vamos avanzando. Y latencia, atención con este. La latencia es mantenerse latente o mantenerse vigente dentro de el espacio en el cual habitamos. Vamos a verlo, ¿ok? Bueno, nada más dejémoslo así, de momento. ¿Qué se mantiene latente? Pues lo que está de moda. ¿Y qué es lo que está de moda? Puede ser la música. Si alguna vez estuvo el rock and roll de moda,
era lo que estaba latente junto con todo lo que tenía. Y los Beatles también, junto con sus peinados, su forma de vestir, su forma de hablar. Y todo eso es la latencia que está dentro de los sistemas funcionales en cada espacio. Yo les aseguro, chicos, que algunos de sus tíos usan palabras que ustedes no comprenden. Por eso muchas personas en Sudamérica llegan a creer que la gente habla acá como hablan en El Chavo del Ocho. Y así en algunas otras películas. Pero eso es tema de otra situación. La escuela es un subsistema social que debe cumplir con dos funciones claves que permiten mantener el equilibrio del sistema de relaciones sociales como tal. La escuela actúa como agencia de socialización y como agencia de diferenciación. Por eso tanto nos han insistido en regresar a la escuela. Nosotros tenemos que regresar a la escuela para volver a socializar, pero también tenemos que regresar a la escuela para diferenciar nuestros conocimientos entre unos y otros y saber cuál va a ser el camino que tomaremos. Entonces, realiza un análisis de la escuela, clase o aula primaria y secundaria, entendiéndola como un sistema social. El aula constituye una unidad de análisis, pues ahí ocurre el proceso educativo. Diferencia la educación primaria y secundaria. Primaria, primer grado, un curso, un profesor versus la secundaria, un curso, diferentes materias y profesores. Y acá entonces vemos cómo el funcionalismo y los sistemas están unidos, pero separados al mismo tiempo. Es decir, mientras en el primario, como vimos, el mismo maestro de primero, de segundo, de tercero, daba todas las clases, ciencias sociales, historia, todas estas, a excepción de eh, eh, educación física, que en algunos lugares, en algunos pueblos, el mismo maestro también da las clases de educación física, ¿eh? Entonces, eso es en un lado. Y cuando pasamos al secundario, ¿qué pasa? Que ya hay un maestro especializado en la materia. Y ese maestro es el de biología, y el otro es el de química, y el otro es el de matemáticas, y el otro es el de psicología, que constituyen todos ellos una parte del sistema, de la estructura en la cual estamos avanzando. Así pues, esa es la visión educativa. Vamos a la visión crítica. La visión crítica para la corriente funcional, podemos criticarla, pero no estimar los conflictos, los cambios sociales, el problema de poder y sobre todo la cuestión económica. Ambas teorías mantienen el problema de ser históricas y críticas sobre el sistema social. Más bien, se han encargado de justificar y mantener el orden existente de la sociedad capitalista y siguen predominando y siendo bases de nuevos aportes. Algunos encontraban que la colosal arquitectura parsoniana había devenido en una torre de marfil abstracta, totalmente alejada e incapaz de dar cuenta de los problemas sociales reales y concretos. Esto lo decía Wright Mills. Otros consideraban que era necesario dar un giro teórico hacia el nuevo conflicto, abandonando la idea del consenso axiológico y normativo. Esto lo decían Dahrendorf y Luis Coser. Es decir, ellos no estaban de acuerdo y había que cambiar la acción y la norma del funcionalismo, ya que éste estaba evolucionando. Algunos autores planteaban la necesidad de volver a explicaciones individualistas como George Homans, desde algunas variantes sesentistas del marxismo y de la teoría crítica. Y decían que había también un notorio y explícito descontento con la teoría parsoniana. ¿Por qué? Porque se quería explicar al mundo desde el ámbito marxista, pero incluyéndole el ámbito de la estructura y de la función. Finalmente, el estructural funcionalismo era también criticado por
el énfasis positivista no solo desde algunas variantes de la teoría crítica, como lo marcan Adorno, Marcuse, Fromm, etcétera, sino también desde la etnometodología, Harold Garfinkel, y desde algunas versiones modernas del interaccionismo simbólico como Erving Goffman. Cuenta crítica, ¿no? Pero todo esto nos sirve para poder entender una sola situación. El estructural funcionalismo es la parte que nos hace comprender a la sociedad actual tal como es y nos hace entender sus sistemas políticos, sociales, económicos e individuales a partir de poder encontrar la estructura, conocer la función de cada parte de la estructura y darle un espacio para el análisis a cada uno de ellos. Soy el doctor Eddie Einar. Me da mucho gusto estar con ustedes. Esto es Teorías de la Comunicación sin dolor. Y con esto podemos entonces hacer un análisis de obras de teatro, literatura, película, en fin, de lo que ustedes necesiten. Hasta la próxima. Y recuerden, tómense su chocolatote. Nos vemos pronto. Hasta la vista.